Empezamos por el punto 1, aprobación de actas. 1.1, acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de octubre de 2025. ¿Algo que decir por alguno de los grupos? Vale, pues pasando al parte de resolución. Aprobación de las actas. ¿Votos a favor? ¿Cuándo hemos aprobado? Buenas tardes. Queda aprobado por unanimidad. En el parte de resolución, el 2.1, expediente número 5117/2025, aprobación de la modificación presupuestaria 15/2025 en la modalidad de transferencia de crédito. Que ha sido dictaminada favorablemente por 4 votos a favor del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox y 3 abstenciones del Grupo Municipal Socialista en la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Asuntos Económicos celebrada el 13 de noviembre de 2025. Con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 15/2025 en la modalidad de transferencia de crédito, por importe total de 90.000 euros, que se concreta en los siguientes extremos. Aumento en aplicaciones presupuestarias de gastos, en su totalidad por 90.000 euros, y disminución en aplicaciones presupuestarias de gastos por su totalidad en 90.000 euros. Segundo, someter el acuerdo que se adopte a información pública por plazo de 15 días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrijos para que los interesados puedan formular reclamaciones. Tercero, el expediente se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones. A estos efectos, por la Alcaldía se dictará resolución elevando el acuerdo de aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrijos. Tiene la palabra Laura Félix, concejal de Hacienda. Buenas noches. Traemos a pleno una modificación presupuestaria 15/2025 en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto por importe de 90.000 euros. El presente expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto se incoa como consecuencia de la necesidad de hacer frente a diversos gastos pertenecientes al capítulo 2 del área de gasto 1, servicios públicos básicos, que durante el presente año se han incrementado, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, etc. Mediante el presente expediente se disminuyen los créditos de las aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente que se considera pueden reducirse sin perturbación de los correspondientes servicios, pertenecientes al área de gasto 9, actuaciones de carácter económico. Se aumenta en las aplicaciones presupuestarias de gastos, en otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, tratamiento de residuos 30.000 euros y en limpieza y aseo, que es la limpieza viaria, 60.000 euros, total 90.000 euros. Y se disminuye en las aplicaciones presupuestarias de gastos de personal, en órganos de gobierno, en secretaría, en el SAC, en intervención y en edificios, por un total de 90.000 euros. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, buenas noches a todos y a todas. Bien, decir lo mismo que dijimos en el pleno anterior, en el pleno de hace unos días. En la anterior modificación fue de 235.000 euros. El pleno de presupuesto fue en julio, definitivamente se aprobó en agosto. Ya criticamos en el anterior pleno esa modificación presupuestaria, llevando tan poco tiempo en los presupuestos hechos, que se hiciera una modificación de 235.000 euros, y en este nuevo pleno del mes de noviembre volvemos con otra modificación de 90.000. Las modificaciones presupuestarias son legítimas y se pueden hacer. Lo único que expresamos es que cuando a lo mejor un pleno se aprueba a primeros de año y vienen cuestiones sobrevenidas o no se ha podido calcular bien los gastos que se van a tener en cualquier partida presupuestaria, pues entendemos que el propio presupuesto, que es una cuestión viva, se vaya ajustando a las diferentes necesidades que se tiene, pero como vuelvo a decir, en un pleno que se acaba de aprobar hace prácticamente nada, definitivamente ya hemos vivido una modificación presupuestaria de 235.000 euros y ahora volvemos a tener otra modificación de 90.000, que salvo que me digan lo contrario, que va para tratamiento de residuos y para limpieza y aseo, entiendo
ya estaba, no es algo sobrevenido, una subida de costes, algo que se haya podido aprobar desde cualquier otra institución que afecta al ayuntamiento y que necesita ese reajuste para poder pagar y para poder acometer los diferentes gastos que tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, salvo que me dijeran lo contrario, nuestro voto va a ser negativo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan físicamente hoy en el Salón de Plenos, en esta tarde-noche fría en el Ayuntamiento de Torrijos, y también para los que nos siguen a través de redes sociales, un saludo digital, también de dígito, de dedo, con la mano. Muy buenas noches. Como se ha explicado y comentado desde el área de Hacienda, hay presupuesto e informes favorables para realizar esta transferencia de créditos. Nunca está de más recordar que un presupuesto municipal es un corsé fijo y dicho corsé tiene herramientas para hacerlo flexible y transferir crédito entre distintas áreas si éste existe. En este caso, sigue crédito sobrante en el apartado de sueldos y nos lo llevamos a trabajos de limpieza y aseo. Hablamos de 90.000 euros que están consignados para sueldos de este ayuntamiento y que irán a parar a limpieza de este pueblo. Pedimos el voto favorable y queremos agradecer, para finalizar, a los servicios económicos de esta casa por el trabajo, por elaborar esos presupuestos, por consignar presupuestariamente todos los sueldos para todas las personas de este ayuntamiento, si bien hay cargos que no se cubren, y de ahí hemos sido capaces de sacar esa providencia de inicio, esa propuesta de alcaldía para que los 90.000 euros, que en principio irían para sueldos, vayan finalmente para la limpieza de Torrijos. Votaremos a favor y pedimos el voto favorable a los concejales presentes. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Bueno, pues nosotros aseguramos nuestros pagos y estamos moviendo fondos de una partida a otra sin alterar el monto del presupuesto, lógicamente. Bueno, pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda aprobado por 9 votos a favor del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox y 6 votos en contra del Grupo Municipal Socialista. Bueno, el punto 2.2 es el expediente número 3755/2025, que es la aprobación de la revisión y actualización del Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Torrijos, REP 2. Que ha sido dictaminado favorablemente por 4 votos a favor del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox y 3 abstenciones del Grupo Municipal Socialista en la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Administración General celebrada el 13 de noviembre de 2025, con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobación de la revisión y actualización del Plan de Medida Antifraude del Ayuntamiento de Torrijos, revisión 2, para la regestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Segundo, disponer su publicación en el portal de transparencia para generar conocimiento. Bueno, nos explica el punto y tiene la palabra Laura Félix, concejal de Hacienda. Vale. El Plan de Medidas Antifraude para la Gestión de Fondos Europeos. Este plan se aprobó el 14 de julio del 2022. Hubo una primera modificación el 21 de septiembre del 2025. Hoy venimos a aprobar la segunda modificación del plan. Los objetivos que cubre dicho plan, y por ende este en concreto, consisten en garantizar que, en los respectivos ámbitos de la actuación, los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular, que existe una adecuada prevención, detención y corrección del fraude, de la corrupción y de los conflictos de intereses. Este plan tendrá duración indefinida, pero se revisará de forma periódica y, en todo caso, la evaluación del riesgo, impacto y probabilidad del riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución se revisará cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal. Las medidas de este plan antifraude se aplicarán a todas las personas de esta entidad local implicadas en la gestión de dinero público y, en concreto, a todas aquellas que tengan algún tipo de relación con el diseño, gestión, elaboración o ejecución de los proyectos que cuenten con financiación del PRTR, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las modificaciones que hacemos a fecha 20 del 11 del 2025, se modifica el cuestionario de autoevaluación anexo 2 B5 orden HFP 1030/2021 en el test de conflicto de intereses, prevención de fraude y de la corrupción, obteniendo 35 puntos totales sobre 64 puntos máximos. Se modifica en el punto 8, órgano responsable con atribuciones específicas en materia de integridad y de prevención de riesgos al mayor nivel de responsabilidad jerárquica, los siguientes. En el área de seguridad ciudadana, antes era la Concejalía de Seguridad y ahora es Alcaldía. Y como personas responsables en el plano operativo de la integridad y de la prevención de los riesgos de fraude, se designa a las siguientes. Área de Administración General y Hacienda, antes era interventor y ahora es interventor accidental. Se constituye un comité antifraude del Ayuntamiento el 12 de septiembre del 2025. Como órgano de seguimiento y garantía del cumplimiento de este plan, su composición y funciones son las siguientes. La composición son Alcaldía, Secretaría, Intervención, Tesorería, Contratación, Agente de Empleo y Desarrollo Local, Oficina Técnica, responsables de los programas del PRTR, etcétera. Y se añade al Centro Ocupacional y Centro de Mayores, porque en estos centros existen estos fondos. Seguimiento y control periódico del plan. La supervisión se realizará con un control periódico trimestral para verificar el cumplimiento de las reglas del plan y sus efectos prácticos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí. Bueno, entendemos que es un plan en el que el Ayuntamiento de Torrijos estamos obligados a hacer por los fondos, ya lo ha explicado la concejala de Hacienda, decir que no nos han dado cabida para poder haber trabajado entre todos este plan. Desconocemos si se ajusta, entiendo que todo se ajusta a ley, porque así viene refrendado por la Secretaría del Ayuntamiento, pero no sabemos si el plan se ajusta como nos hubiese gustado a hacer a nosotros, o esto puede suponer algún tipo de cuestión que se esté escapando en este sentido. Entendemos que está perfectamente hecho, bien, y que, como bien han dicho, se tendrá que ir ajustando según se vaya detectando diferentes problemas o que puedan surgir en el día a día con el plan, y reajustar donde antes no se creía que era necesario porque se ha escapado algún hilo, algún fleco por algún sitio, donde luego después pues hay que ajustarlo para que nadie vuelva a cometerlo. No nos vamos a oponer a lo que se ha trabajado, se ha redactado. Nos hubiese gustado que hubiésemos estado en esas mesas, me imagino que habrán tenido ustedes, para poder llegar hasta la conformación de todo este plan municipal que se hace, de este plan de medidas antifraude que se hace en el Ayuntamiento de Torrijos, y nosotros nos vamos a abstener, nada más. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Como se ha explicado con anterioridad, venimos a actualizar el plan antifraude que implantamos en este ayuntamiento para los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se trata, como se ha comentado, de un documento vivo, listo para mejoras y actualizaciones de cargos y de conceptos. El PP de Torrijos va a votar a favor y pedimos el voto favorable a los concejales presentes. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Nada que decir. Gracias. Venga, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 9 votos a favor del Grupo Municipal Popular y Vox y 6 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. El punto 2.3 es el expediente número 4461/2025, que es la constitución con carácter permanente de la mesa de contratación que asistirá al Pleno, así como la designación de sus componentes.
que ha sido dictaminado favorablemente por 4 votos a favor del Grupo Municipal Popular y Vox y 3 abstenciones del Grupo Municipal Socialista a la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Administración General celebrada el 13 de noviembre del 2025. Con la propuesta de acuerdo de constituir el citado órgano de contratación, que omito porque es lo que ya ha aprobado en Junta de Gobierno y en Alcaldía, la misma composición. Bueno, pues la propuesta de Alcaldía lo que propone es constituir con carácter permanente la mesa de contratación que asistirá al órgano de contratación pleno en los procedimientos abierto simplificado, restringido, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para innovación que sean de su competencia. Las funciones de esta mesa es la calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141 de la Ley de Contratos del Sector Público y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación. También la valoración de las proposiciones de los licitadores, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público. La propuesta al órgano de contratación de adjudicación de contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. La última función sería, en el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el de asociación para innovación, la selección de los candidatos cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Los componentes que van a formar parte de esta mesa de contratación son tanto miembros de la corporación como empleados públicos de este ayuntamiento, tanto laborales como funcionarios, y los componentes sería Andrés Martín Ramos como presidente, como suplente Miguel del Castillo Romero, como vocal secretario Raúl Sánchez Román, como vocal secretario Ana Belén Díaz García, como vocal interventor Ángel Fernando Escalonilla García Patos, vocal interventor suplente Nadia Equech Mesa, vocal José Miguel Esteban Matilla, como vocal también María Isabel López Macías, María Querubina Nombela de la Mata como vocal, Laura Félix Sánchez Vallejo como vocal y María Rosario Serrano Marcos como secretaria. Pilar Mirón López como secretaria suplente. Esa sería la composición de la mesa. Todos los miembros tendrán voz y voto, a excepción de la secretaria, que tendrá solo voz. Las reuniones de esta mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios en cada caso y será válida la constitución de la mesa por mayoría absoluta de sus miembros. Y, en todo caso, el presidente, el secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes de asesoramiento jurídico y de control económico presupuestario del órgano. Explicado esto, tiene la palabra el Grupo Socialista. Nada, no tenemos nada que decir. Por coherencia con el voto anterior nos vamos a abstener. Visto las personas que acaba de relatar que van a componer la mesa, nos parece lo más lógico y normal. Son la parte política que tiene que ser. Gente, funcionarios o trabajadores del ayuntamiento, de secretaría, de intervención y de servicios técnicos, que posiblemente sean de los que más tengan de fondos europeos que tratar este tema. Me parece que es acorde a lo que se espera y es lógico, pero por coherencia con el voto de abstención anterior nos vamos a abstener, pero por nada más. Tiene la palabra el Grupo Popular. Perdón, Vox. Buenas tardes. Sí, muy sencillo. La mesa de contratación igual hay que constituirla. Simplemente para los procedimientos de licitación que saca el ayuntamiento, las propuestas de licitación son públicas, luego deliberaciones también son públicas, pero hay que constituir esta mesa de contratación, entonces no tiene mayor trámite. Muchas gracias. Lo votaremos a favor, obviamente. Vale. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor?
¿Abstenciones? Queda aprobado por 9 votos a favor del Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Vox y 6 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. ¿Hay algún asunto de urgencia de este bloque? Pues pasamos al parte de control. Seguimiento y control de órganos de la corporación. El punto 3.1.1, que es la dación de cuenta de los decretos dictados por esta alcaldía entre los días 15 de septiembre de 2025 y 14 de noviembre de 2025, de los números del 863 al 1085. Imagino que, como viene siendo habitual, solicitará a Secretaría los números que necesiten, ¿vale? Y pasamos al 3.2, que ya son las mociones. Empezamos por el expediente número 5283/2025, que es la aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con el número de registro de entrada número 12214/2025, para cumplir con los parámetros de transparencia y acceso a la información por parte del equipo de Gobierno. Tiene la palabra el Grupo Socialista, que es quien presenta esta moción. Buenas tardes a todas y todas. El ejercicio de la participación política requiere del cumplimiento de las normas que nuestra democracia y nuestro ordenamiento jurídico nos han dado. Entre ellas está el acceso a la información por parte de los grupos políticos municipales con el fin de fiscalizar la acción de Gobierno. Sin información no se puede realizar dicho derecho y deber que tienen los grupos de oposición en dicha tarea, con el fin de proponer las medidas necesarias que se pudieran deducir para una mejora en la ejecución de las políticas públicas que lleve a cabo un equipo de Gobierno. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista realizó 2 peticiones los pasados días 29 y 30 de septiembre con registros de entrada 9911 y 9972 del presente año, solicitando la relación de todos los contratos, gastos e ingresos vinculados a la celebración de las pasadas fiestas de la Sementera 2025. A fecha de registro de esta moción, pasado ya un mes y tras una modificación presupuestaria sobre las partidas de las que solicitamos la información, seguimos esperando. Según el artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el plazo establecido para facilitar la información solicitada es de 5 días hábiles, tiempo que se ha cuadruplicado sin respuesta a fecha de presentación de la moción. Y todo ello a pesar de que el gasto de las fiestas de la Sementera se planifica con muchos meses de antelación, requiere de retenciones de crédito y el presupuesto del año 2025 se aprobó en julio, donde ya se refleja con mucha más proximidad a las propias fiestas la necesidad que tiene el área de festejos. Dicho lo cual, el Grupo Municipal Socialista propone en su moción 2 cosas. Por un lado, en primer lugar, cumplir con los parámetros de transparencia y acceso a la información por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrijos, según dicta la ley. Segundo, dar acceso a la información completa y detallada de las solicitudes realizadas. Creemos que ahora ya, mes y medio después, esta situación no se sostiene. No lo hace una vez vencido el plazo legal, hecho que ya se duplica, es decir, han pasado 6 veces más del tiempo legal establecido, algo que nos parece obsceno y que carece de toda responsabilidad en la gestión pública. Es triste traer un punto al orden del día que lo que pide ni más ni menos es que se cumpla la ley, que actúen dentro de los principios de transparencia e información que son la base de la democracia. La responsabilidad es ya sonrojante, cuando el asunto no es algo ajeno a ustedes. De ustedes depende la planificación de los presupuestos, en concreto del área de Hacienda, y de la ejecución del gasto, en concreto del área de festejos. Aunque bien es cierto que aprobando un presupuesto en julio ya llevan unas cuantas modificaciones presupuestarias, como las que se han aprobado en el pleno de hoy,
Eso puede ser una razón que ni siquiera saben ustedes qué fiestas han organizado. Puede ser que el área de Hacienda haya organizado una parte de los gastos y que el área de festejos haya organizado otra parte, y que cuando han juntado los gastos de un sitio y de otro no les cuadran las cuentas. Bueno, en realidad es una falta de coordinación y es algo que es público y notorio en nuestro municipio, y que se comenta esa falta de organización y coordinación que existe en este equipo de gobierno. La misma a la hora de atender la petición de esta información que, como digo, ha pasado mes y medio. Por todo ello, esperando que sean consecuentes con la ley, les pedimos que voten a favor y que cumplan la legalidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Para todos aquellos que nos siguen y que pueden estar viendo el pleno, para todas esas personas no expertas en municipalismo ni en administración pública y que no sepan dónde buscar según qué documentación, en materia de transparencia puede ser algo tedioso, pero no es el caso del Partido Socialista de Torrijos, puesto que tras dilatados años de experiencia en cargos públicos, en oposición, en gobierno o ahora de asesores en la Junta, saben perfectamente dónde acudir. Tienen PLACE, es decir, la plataforma de contratación del sector público, que nos consta que el PSOE visita y consulta de manera habitual, y cuando no les es suficiente y o quieren entorpecer el normal funcionamiento del ayuntamiento, meten registros de entrada que los trabajadores del Ayuntamiento de Torrijos les contestan en tiempo y forma cuando es posible, debido al gran volumen de trabajo. Y eso es lo que están haciendo los trabajadores de esta casa. Se están empleando en recopilar toda la información que la oposición demanda y se la entregarán tan pronto como lo tengan listo. No voy a entrar a valorar la sarta de palabrería que el viceportavoz socialista ha volcado en este pleno e insisto que se les contestará por parte de los trabajadores municipales a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Gracias. Bueno, pues lo mismo, pero un poco más. Tras 30 o 40 años de política, podrían ustedes saber que si no recibe la información, el cauce es elevar un recurso al Consejo de Transparencia. Pero bueno, como tiene que estar el Pleno para contar historias, pues bueno, pues nos hacen perder el tiempo a nosotros, se lo harán también perder a la Secretaría, a intervención, etcétera. Pues no se preocupen, recibirán ustedes su información, hay unos trámites para ello y ya podrán poner sus publicaciones en Facebook. No se preocupen. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Era factible, previsible, incluso casi seguro que ustedes se iban a salir por la tangente. Ya fuese a la hora de hablar de gasto de festejos o de los malos modos que empleamos, o incluso, fíjense ustedes, escurriendo el bulto y responsabilizando o poniendo la responsabilidad en los empleados municipales. Lo único que manifestamos aquí, y entiendo que a eso no se pueden negar, es que la ley les obliga a ustedes como equipo de gobierno a dar respuesta a los escritos o peticiones que este grupo municipal de la oposición les ha hecho a través del registro de entrada. Como digo, una vez les pedimos algo muy sencillo, que es que cumplan con su responsabilidad. Para ello son gobierno, las acciones son suyas y las responsabilidades que les exigimos son ni más ni menos que acordes a la ley. Pueden dar una patatada para arriba y hablar de otras cosas, pero es muy sencillo. Creo que está claro que lo único que les estamos pidiendo es que cumplan con la ley. Como digo, por desgracia, esta situación de transparencia no es un hecho aislado. A este mes y medio de retraso, de demora, de ocultación, de sextuplicar los plazos establecidos por la ley, se suman nuevas peticiones. La semana pasada presentamos por registro de entrada otra petición al hilo de unas manifestaciones que ha hecho un empleado municipal a todo aquel que las ha querido escuchar, en las que hace alusión a una posible sentencia judicial en la que se condena al Ayuntamiento de Torrijos en el expediente 4424/2024. Ante esta petición, la respuesta, una vez igualmente pasados los plazos legales, ha sido la misma: ninguna. Por lo tanto, nos siguen negando el acceso no a nosotros
como siempre insistimos desde este grupo municipal, a todos los torrijeños nos sigue negando el acceso a la información del expediente sobre la denuncia que modificaba la RPT, así como el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Pero esa situación de reincidencia, de ocultación de la información, se suma que llueve sobre mojado en este caso de esa posible sentencia. Pues, ¿y por qué? Porque se produce sobre un expediente que llegó a pleno con los informes negativos de intervención y secretaría, algo que desde nuestra buena fe, desde nuestra labor de oposición con el fin de evitar un perjuicio al ayuntamiento y sus trabajadores, ya les advertimos. Los expedientes que en su momento llevaron al pleno para su aprobación estaban incompletos, no se justificaba la creación de los puestos de trabajo y se llevaba adelante sin contar con los créditos suficientes. Pero la ceguera y la soberbia son malas compañías y ustedes tienen costumbre de frecuentarlas. Según esta sentencia, si este fuera el caso, se tumbaría la modificación de las 8 plazas de RPT que se modificaban, entre ellas la de auxiliar de alcaldía, que no sé por qué dicen de alcaldía si a quien asiste es a la concejala de Hacienda, y la de 2 eventuales posibles del equipo de gobierno. Igualmente, tumbaría el subfactor que aprobaron denominado polivalencia, con la finalidad de gratificar a los trabajadores en una forma en la que ya les advertíamos iba a dar problemas como así sería. En su momento el grupo municipal hizo caso omiso y se agarró a las justificaciones de la señora Félix, y la señora Félix dio un pleno de 2024 digno de recordar, muy en la línea de voz de dar lecciones. Y el tiempo nos dice, si se confirma esta sentencia, que el tiempo nos ha dado la razón, demostrando que esas lecciones no deberían ser tal cuales, porque el Grupo Municipal Vox se ha empeñado mucho en dar lecciones sobre la negociación sindical o sobre la gestión de la policía, y de ambas debe estar muy orgullosa la señora Félix y el señor González. Plenos tras pleno les aconsejamos respeto y argumentación y contestar a las preguntas, que no creo que sea algo de tan gran esfuerzo. Ser útiles a su ayuntamiento, el sentido común y la moderación. Y se siguen empeñando en escupir hacia arriba. Por lo menos cojan paraguas para no mancharse cuando cae. Todavía no son conscientes de que esa soberbia les hace presos a ustedes mismos. Palabras de la señora Félix en ese pleno. Esto se realiza para solucionar el tema de las encomiendas, para solucionarlo legalmente, organizar el desastre que había, con la mayoría de votos de comisiones obreras. Y añadía, lo llevan demandando los trabajadores y lo tendrán asegurado, venga el gobierno que venga. Gracias a vos. Si esa sentencia fuera cierta, la realidad no puede ser más inversamente proporcional a sus palabras. Ni han venido a solucionar nada por lo legal, ni por lo no legal, ni se le puede dar las gracias a Bros, y supongo que la representación sindical de comisiones obreras estará también reflexionando. Insisto, dennos acceso a la información que se les ha solicitado, a la cual están obligados. Dejen de escudarse en que hay otras herramientas alternativas porque no se da acceso a la totalidad de la información. Cumplan con los preceptos legales y no tomen las peticiones como una ofensa, sino como una obligación a la que su cargo público les obliga. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Lo dicho, se le despachará a la oposición la documentación oportuna tan pronto como sea posible y como los trabajadores de esta casa lo puedan realizar. Porque los trabajadores de esta casa, junto con el equipo de gobierno, sacan día a día un grandísimo trabajo,
como ese programa de actuación urbanística con más de 23.000 metros cuadrados de suelo disponible para empresas, industrias y comercios. Eso no sale solo, sale gracias al trabajo de los empleados del ayuntamiento, como la recuperación de viviendas que estaban ocupadas por la desidia y el abandono, modificaciones de crédito como la que hemos aprobado hoy, 90.000 euros más para limpieza o modificación de crédito para arreglar el vaso de la piscina de verano y que no tengamos que llenarla 10 veces cada verano, por no enumerar el trabajo diario de contratos, decretos que realizan los trabajadores, los empleados del Ayuntamiento de Torrijos. Y también en ese trabajo está prepararle a la oposición toda la documentación que han pedido. Y también en todo ese trabajo técnico, de intervención, de secretaría y también político, ha estado la recuperación de la licencia de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que le ha supuesto 300.000 euros en multas al Ayuntamiento de Torrijos durante parte del gobierno del PSOE. Aquí todos estamos para intentar arreglar los desmanes digitales y analógicos que se produjeron durante el gobierno del PSOE en Torrijos. Desmanes digitales porque en algún momento firmaban digitalmente o físicamente. Lo hacían a mano, de manera digital, a dedo, señalando y diciendo: a ti te doy esto porque sí, porque le interesa al PSOE, y a ti no, vete tú a saber por qué. Y todo eso sin los informes de secretaría que el señor Fernando de Miguel proclama y pregona y reclama aquí ahora, y que no reclamaba, ni exigía, ni pregonaba cuando era también necesario. Sin más, los trabajadores del Ayuntamiento de Torrijos están recopilando toda la información y se la entregarán a la oposición a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Sí, gracias. Sí, como tenía yo razón, que lo de quejarse de que no se le estaba dando la documentación era un paripé para sacar otro punto, para desviarse, para venir a ver qué pueden contar en el Pleno. Vamos a ver, tenían ustedes el ayuntamiento arruinado, tienen ustedes todo hecho un desastre y nos quieren dar lecciones. ¿Salido esa sentencia de condena? Ahora la está pidiendo, claro. Tendrá que esperar a otro pleno para pedirlo otra vez. O a lo mejor puede aprender las cosas y hacerlo por el trámite. Pero la sentencia, para que lo sepan, condena por un defecto de forma. Por no haber ya los informes, que tampoco se llevó en sus mesas de negociación. Y que nos dijo el secretario que no había que llevar. Entonces, no se preocupen que todo se resolverá en su momento. Pero como vamos a ver después, efectivamente, no digan ustedes mucho de hacer las cosas con informe favorable o desfavorable, porque les queda una moción y les va a salir un poco el tiro por la culata. Pero resumiendo, que hagan las cosas para hacerlas bien, no para hacer paripé, para ver de qué hablamos, que mencionamos esto. Bueno, nos quejamos de que no se nos da una documentación y aprovecho para contar una historia. A ver si puedo meter alguna zancadilla. Hagan las cosas bien, nosotros nos esforzaremos por ello y no se preocupen que todo saldrá mejor. Buenas tardes. Tiene la palabra el Grupo Socialista. No sé si usted se esfuerza mucho, no. Creo que son sus compañeros porque a usted no le tiene muy incluido en el grupo, hasta donde nosotros sabemos. Y espero que la información nos llegue dentro de esta legislatura. Es cuando sería útil. Después de este momento no tendría mucho sentido que nos la hiciesen llegar. Y espero que esa postura que mantienen es la misma que mantenga el Partido Popular en otras administraciones donde ejerce oposición y no presente escritos solicitando información, porque eso sería no ser coherente y tener un mensaje diferente en función de si está en el Gobierno o en la oposición. Más que nada porque al final, después de este debate, lo que aquí venimos es a debatir, a intercambiar preguntas y respuestas dentro del mismo marco.
Nosotros les formulamos una pregunta y ustedes dan respuesta a la pregunta que se ha formulado, porque si no, esto no tiene sentido. Usted no me ha respondido a nada de lo que le he planteado. Espero que cuando usted recibe vecinos en su despacho, si le preguntan por una licencia de obra menor, no le dé usted la licencia de las placas fotovoltaicas, porque no se le está preguntando eso. O cuando se le pregunta por una ocupación de vía pública, no le dé una licencia de actividad, porque no se le está preguntando eso. Cíñase a la moción y a lo que se le está preguntando para que aquí se produzca ese debate y los vecinos en sus casas puedan entender lo que estamos planteando. Porque si no, se suceden situaciones como la que acaba de evidenciar el señor González, que hace alusión a un contenido de una supuesta sentencia sin que nosotros sabemos qué sentencia se ha producido. Por eso la pedimos. Por eso pedimos la información para tener igualdad de condiciones en este Pleno y poder debatir y argumentar soluciones o enfoques diferentes a los que se plantea desde el equipo de gobierno. Pero como he dicho en mi primera intervención y repito en esta, algo que era previsible, lo que hacen en el día a día no son los plenos, que es oídos sordos. E insisto, como insisto en todos los plenos, que esto se graba y lo ve la gente. Pero, como les decía en mis dos intervenciones previas, la falta de transparencia, la ocultación de la información o la opacidad de las decisiones es un largo historial de camino de estos 3 años de legislatura, sin un equipo de gobierno que se comportase como corresponde cumpliendo la ley. Y les paso a relatar algunos de los ejemplos de situaciones que podían haberse producido en referencia a la transparencia y el buen gobierno. En junio de 2023 se acuerda el gobierno de coalición y se da difusión de manera prominente a ese acuerdo, al reparto de áreas y competencias. Pero cuando éstas se ven modificadas, cuando los concejales dejan de formar parte del equipo de gobierno y no tienen delegaciones, cuando las personas que forman la coalición PP-Vox están fuera del propio equipo de gobierno, ahí la información ya hace mutis por el foro. No se hace énfasis en las mismas informaciones ni se hacen fotos. Mal por quien toma la decisión, mal por quien se la tiene que tragar y mal por quien recibe ese trato de sus propios compañeros y compañeras. Hay veces que se puede pintar más siendo un auxiliar que un propio concejal. Pero respecto a esto, de transparencia, como os he dicho, nada. Lo mismo pasa con muchos de los acuerdos que se elevan a comisión o a pleno. Convocan las comisiones sin contar con la documentación, sin los informes listos. Y como he visto el debate, seguramente que ustedes dirían que eso no es su responsabilidad, que es responsabilidad de los técnicos municipales el tener la información lista y que como tienen mucho trabajo no les da tiempo a prepararla. No nos digan eso, porque esa responsabilidad es del equipo de gobierno. Y les explico por qué. Porque es su responsabilidad convocar la comisión cuando la documentación esté lista. ¿Qué tipo de decisiones se pueden tomar cuando los informes no están cerrados? ¿Qué tipo de labor de oposición podemos hacer sin conocer esos informes en su conjunto? Eso es lo que les importa el procedimiento, las garantías y el ejercicio de la democracia. Les importa lo mismo que la transparencia. Nada. Lo mismo pasa con decisiones que pueden ser que se tomen respecto a las actividades deportivas. Se publicitan con un rango de edad y luego puede que, por interés de algunos, se modifique esa edad de inscripción para autorizarla en edades inferiores. Ahora, lo de publicitar que se han cambiado las edades de esa actividad deportiva y que todo el mundo sea consciente de esa información, eso es otra cosa. Incluso que puede que pase con los gastos de algún viaje, que puede que igualmente hayan viajado ustedes en primera clase en vuelos de 3 horas, donde la inmensa mayoría de las personas utiliza billetes de clase turista. No sé cuántas veces en su vida podrían haber viajado en business, que lo mismo es lo habitual, pero en caso de que se hayan pagado con fondos públicos, creo que no es lo procedente. Y si lo hacen, que están en su derecho de ejecutar el gasto como deseen,
háganse la foto en business como hacen con el resto de cosas. Y respecto a fotos, obras y publicaciones, tienen un máster en aparecer en todo momento. Todo lo que se refiere a posar, como digo, está más que claro que lo controlan con mucha soltura. Ahora, las ofertas de empleo, que son las que ustedes realizan en este ayuntamiento, para esas tienen muchísima menos publicidad. Como digo, esto es un ejemplo de las diferentes circunstancias que este ayuntamiento adolece de un ejercicio de transparencia y derecho a la información, tanto las que se presentan por registro de entrada por parte de este grupo municipal como las que constituyen el día a día de sus acciones de gobierno. Creo que este debate, ante el cual no hemos tenido respuesta por ninguno de los dos grupos políticos, ni por parte del Partido Popular ni por parte del Grupo Municipal Vox, queda clara cuál es su postura, la de las cortinas de humo. Este pleno, como en los anteriores, donde se les pregunta y ustedes no responden. Y como les he dicho en más de una ocasión y de manera reiterada, ustedes no niegan las respuestas a grupos socialistas, se las niegan a todos los torrijeños. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda denegada la moción por 6 votos a favor y 9 votos en contra. La siguiente y última moción es el expediente número 5283/2025, que es la aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con el número de registro de entrada 12214/2025, para dar un uso urgente a una de las viviendas deshabitada y tapiada cedida por la Diputación Provincial de Toledo. Tiene la palabra el Grupo Socialista, que es quien propone la moción. Sí. Paso a dar lectura de la moción. Desde febrero del año 2015, el Ayuntamiento de Torrijos tiene cedidas 9 viviendas de la Diputación Provincial de Toledo, sitas en la calle Lucero y León de nuestro municipio. De todas ellas, hay una que tapió el actual Gobierno municipal de coalición de PP y de Vox y que, por tanto, sigue sin estar habitada desde hace más de un año, existiendo familias necesitadas de una vivienda y asociaciones sin ánimo de lucro que podrían dar un servicio asistencial y habitacional a sus usuarios y usuarias que, por situación familiar o por edad, ya no pueden atender a la persona a su cargo con discapacidad intelectual y o física, nos resulta incomprensible que dicha vivienda se mantenga tapiada durante tanto tiempo, existiendo estas necesidades sociales. Incluso, previa consulta a la institución provincial con la que se tiene firmada el convenio de cesión, consideramos que un uso alternativo viable sería su conversión a albergue del peregrino. Aunque su ubicación no es la más céntrica respecto a la zona monumental histórica de la localidad, representaría una opción considerable más digna que la solución ofrecida por el Gobierno municipal de PP y Vox, que han cedido los bajos y sótanos del escenario de la Plaza de los Descubrimientos para este mismo fin. Dicho lo cual, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación del siguiente acuerdo: dar un uso urgente a la vivienda deshabitada y tapiada de las que tiene el Ayuntamiento de Torrijos cedidas de la Diputación Provincial de Toledo. Creo que la moción es clara. Lo que pedimos es que esa vivienda que podía estar utilizada y tapiada y que lleva más de un año se le dé un uso, o bien una familia necesitada, bien una asociación que la pueda dar uso, como hicimos en su día, y lo único que buscamos es que se cubra lo antes posible. Creemos que otra alternativa, siempre y cuando, hablando porque no está en la parte de convenio que tiene Diputación ese tipo de uso, igual podría ser mucho mejor que los sótanos del escenario de la Plaza de los Descubrimientos, donde no hay ventilación ni luz directa para tener a los peregrinos que pasan por Torrijos. No es la mejor ubicación existente porque no está cerca de los edificios históricos, pero bueno, podría ser una solución mucho más viable que esa otra. La realidad es que es una vivienda accesible, una vivienda en planta baja, que creo que podría servir a cualquiera de las asociaciones de Torrijos que trabajan con colectivos que necesitan de una vivienda. Sabemos que por parte de otras asociaciones se la han pedido al Ayuntamiento
y lo que no entendemos es que siga tapiada un año después. Y dicho esto, y esperando lo que ustedes me quieran contar, decirle al señor Marcos que vengo a que me escalden. Como sé que les apetece hablar de contratos como en el último pleno, vengo a que ustedes me cuenten qué es lo que opinan. Nada más. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. A ver, hablo de esto, pues no me llega. A ver. Vale. Gracias, señor alcalde. Pues la verdad, señores del Partido Socialista, no podemos ocultar que nos ha sorprendido a todos que saquen ustedes el tema de la famosa vivienda cedida por la Diputación de Toledo. Agradecemos que tengan iniciativas que traer a este pleno. No dudamos, como siempre, de su mejor intención, pero sí pedimos que afinen un poco en el objeto. Y para ordenar todas estas ideas, lo mejor es empezar desde el principio y hablar de los contratos que usted ha dicho. En primer lugar, la famosa vivienda, aún tapiada, un par de veces intentada de profanar, pero en vano, porque ahora, como habrán notado los torrijeños en estos 2 últimos años, esto de la ocupación se persigue, se denuncia y se lucha. Por tanto, las veces que se ha intentado entrar han tardado lo mismo que en preparar ustedes esta moción. Nuestra hoja de ruta ha sido primero recopilar la información y documentación de estas viviendas, con sus respectivas sorpresas, ya lo saben. Después crear unas bases y unos criterios objetivos para que la selección sea transparente, equitativa e igualitaria. Esta palabra que ustedes llevan por bandera, igualdad. Pocos se acordaron de ella en ese momento y que sabemos que es su artículo fetiche el día de la Constitución. Y que la familia que tenga que disfrutarla sea de manera temporal, no a 25 años, sino temporal. Es decir, queremos realizar un programa de viviendas para socorrer durante un periodo de tiempo a familias de Torrijos que tengan una necesidad de manera temporal, bajo un régimen de contrato en precario, acorde a la situación del perfil de familias que demanden dicha casa. Vamos, lo que marca el convenio firmado en 2015 con la Diputación de Toledo, cosa que ustedes creo que no hicieron mucho caso en su momento. Lo que nos da pena es que estén intentando buscar continuamente un nuevo inquilino deprisa y corriendo a toda costa para una casa en concreto, cuando deberíamos estar debatiendo sobre las bases, criterios de selección y el uso de todo un conjunto de viviendas que fueron cedidas por la Diputación de Toledo a este ayuntamiento con el fin de que se pudiera gestionar una ayuda a torrijeños que así lo necesitan. La realidad a día de hoy es que no se puede llevar a cabo dicho debate. ¿Por qué? Porque no hay viviendas disponibles. Y a todos estos vecinos que acuden en busca de ayuda, la respuesta es la siguiente: no podemos ayudarles, no tenemos viviendas. Es un poquito triste. Y aquí viene cuando nos preguntamos cómo se había gestionado, asignado, medio regalado estas viviendas. Sabemos que es un poco lioso, no se preocupen, ponemos al público en contexto. 20 de mayo de 2023, sábado, antes de las elecciones municipales. Mientras Torrijos disfruta de las fiestas del Cristo y el actual alcalde de Torrijos con los concejales de este grupo hacían su campaña legítima, dándose a conocer, porque claro, tan jovencitos, tan nuevos, pues ya se sabe. ¿Quién iba a tener la osadía de pensar que iban a llegar a gobernar? En fin, que mientras unos ofrecían su programa electoral dignamente en las calles, el PSOE de Torrijos merodeaba por Palacio en una de las fechas más importantes para los torrijeños. Volvemos a decir la fecha, 20 de mayo, sábado, una semana antes de las elecciones municipales, firmando contratos de aquella manera, en un periodo en el que un alcalde no puede ni inaugurar un parque pirata, aunque también lo hicieron, también de tapadillo. ¿Y qué contratos eran estos? Contratos de arrendamiento de las casas de las que tanto se preocupan ahora ustedes. El 20 de mayo de 2023, año electoral, parece ser que les quemaba las casas en las manos, porque decidieron quitárselas del medio. O quizá puede que hubiera un porqué mucho más que evidente para ustedes, no lo sabemos. Lo que hicieron fue contratos de arrendamiento, hechos, podemos decir, que un poco de tapadillo, en lo que ustedes, que son tan dignos, que siempre vienen aquí
dando lecciones de moral, que en todos los plenos alguno de ustedes habla como si fuera un ser superior que todo lo sabe y tanto presume de que todo lo hacían a la perfección, pues en este caso no sabemos si sería el estrés preelectoral o las prisas hicieron que esta gestión carezca de ética alguna. Volvemos a incidir, mientras esta bancada hacía su campaña, el PSOE de Torrijos estaba, vamos a decir, medio regalando, porque un alquiler de 50 euros al mes durante 25 años, pues ustedes me dirán, poco pensaron ahí ustedes en la asociación sin ánimo de lucro de la que tanto hablan últimamente. Por todo esto, no entendemos cómo ustedes están tan preocupados por las viviendas de los camineros. ¿No vieron mejor momento de alquilar / medio regalar dichas viviendas? Estas gestiones hay que hacerlas bien, de las manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, como ustedes han dicho antes, informando a Diputación sobre los movimientos que se hagan en esas casas, porque sí, también hay que contar con Diputación, ya que sigue siendo la propietaria de dichas viviendas. Si todos los políticos fuéramos igual, claro que esas casas ya estarían adjudicadas. Bueno, adjudicadas. Pero la forma hubiera sido no del todo limpia. Para que el público aquí presente nos entienda, no hubieran sido a dedazo. Ustedes siempre dicen que ustedes y nosotros no somos iguales. Y efectivamente, nosotros hacemos las cosas pensando en todos los ciudadanos. Y queremos hacer esto con conciencia social. Y como he dicho antes, de la mano de los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Y decídanse, ¿qué quieren que hagamos con la casa? ¿Se la cedemos a una asociación a la que últimamente ustedes parecen abanderados? ¿Se la damos al primero que la pida como les gusta a ustedes? ¿O ya hacemos la última ocurrencia, la transformamos en albergue de peregrinos? Lo que harían ustedes ya lo sabemos, darlas a dedo. Lo que vamos a hacer nosotros es darlas con unas bases y criterios de selección, objetivos y de una manera limpia y transparente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente vamos a echarle la bronca no por política, sino por legalidad. Lo primero, efectivamente se están elaborando unas bases para mantenerla como vivienda para gente que le haga falta, no para destinarla al peregrino, pero efectivamente se está haciendo de forma legal. Porque como ha dicho mi compañera, usted una semana antes de las elecciones, con informe desfavorable, que luego dicen que no es informe desfavorable y por eso hay que votar a favor o en contra, con informe desfavorable de Secretaría, hizo unos contratos firmados a dedo, literalmente a mano, sin pasar por sede electrónica, para dar esas viviendas 24 años a 50 euros al mes. A ver si se podían asegurar votos socialistas 24 años. Y ahora viene a darnos lecciones. Eso es lo que pretende. Que sepa usted que además de hacer las cosas legalmente y que se pueda ocupar esa casa por una familia necesitada legalmente y que se queden las cosas bien, esta documentación la hemos puesto en manos de la Diputación y se tomarán las medidas oportunas. No sé, de verdad, efectivamente venga a que le den la bronca, porque tiene que ser lo que hace con esta moción, que trae una cosa al margen de la legalidad. Pues lo que pasa es que a lo mejor quiere ver a Laura dentro de la alcaldesa 4 años. Tiene que estar usted muy a gusto en la Junta, porque traer estas cosas a pleno, ¿de verdad no le da vergüenza? Lo único que le digo, que no se quede tan a gusto, porque en la Junta a lo mejor tampoco le dura mucho el tiempo, que para allá que vamos también Vox. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muy bien. Lo que aguante en la Junta o lo que aguante la Diputación ya han aguantado más que usted de concejal de seguridad, que no ha aguantado ni la legislatura. Bien, todo lo que quería escuchar ya lo he escuchado, tanto del Partido Popular como de Vox. Ahora diré mi parte, pero bueno, que los argumentos que tienen ustedes y lo que dicen que van a hacer y a quién se lo han dado y cómo lo van a hacer y cómo... A mí, yo ya estoy cubierto que era para lo que se había presentado esta moción, pero ustedes han dicho, yo pensaba que iba a relatar todo el acontecimiento de lo que han ido de las viviendas, pero se han ceñido al 2023, donde asumo lo que haya que asumir, pero hombre, esto viene anterior. Estamos hablando de unas elecciones 2023, pero también hubo unas elecciones en el año 2015, que es donde se firma el convenio, el primer convenio entre la Diputación del Partido Popular y el Ayuntamiento del Partido Popular. ¿Saben cuándo se firma? En febrero. ¿Sabes cuándo dice que caduca si no pasa nada? En mayo, en las elecciones del 2015. Es decir, que el Partido Popular también sabía firmar convenios, la Diputación con el Ayuntamiento de Torrijos,
y dejarlo justo a los 3 meses de cuando vienen las elecciones, por si acaso, como usted ha dicho, estos niños que venían en el 2015 a ganar unas elecciones ganan, no vaya a ser que les hayamos dado estas viviendas y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde el año 2015 el Ayuntamiento no tiene esas viviendas cedidas porque ese convenio que habían firmado el Partido Popular de Diputación, el Partido Popular del Ayuntamiento de Torrijos, había caducado. ¿Y qué empezó a pasar con esas viviendas que estaban cerradas? Que las empezaron a ocupar. Y este Ayuntamiento, que según ustedes no ha hecho nunca nada por la ocupación, le exigía a la Diputación que, como no eran del Ayuntamiento porque no estaba firmado el convenio y estaba caducado, lo que les pedíamos es que las tapiaran porque nos daba miedo. Primero entraron en una de patada y después entraron en otras 2, con gente que no nos gustaba absolutamente nada. Y como la Diputación de Toledo no hacía lo que querían porque les parecía era un momento muy problemático de vivienda, como el de ahora, pero ahora por los alquileres, antes porque no había. Le pedíamos a Diputación que tapiaran y ellos no querían materializar el tapiar la vivienda. Cuando tuvimos un fin de semana bastante complicado, donde algunos que estaban ocupando viviendas cerca de este palacio habían puesto su mira en esas viviendas de las que estamos hablando, decidimos desde el Ayuntamiento de Torrijos hablar con asociaciones y cederles viviendas, pero desde el año 2017. Por lo tanto, esos contratos que ustedes están hablando del año 2023 parece que me los inventé de la nada. Es que había personas, o bien asociaciones, 2 asociaciones de Torrijos, donde a una se le dieron 2 viviendas y a otra se le dieron 4 viviendas, no las dio el Ayuntamiento de Torrijos a dedo a quien quiso. Propuso una serie de asociaciones donde las asociaciones decidió entre sus usuarios o sus personas a quién debían dar, vulnerables, a quién tenían que dar las viviendas, y firmaron un contrato de precario con la Diputación Provincial de Toledo en el año 2017. Realmente, si me pongo las gafas se lo digo, el 24 de noviembre de 2000... No, se lo dieron con Diputación y firmaron los contratos de precario. Todas esas personas que actualmente viven en esas, no 9, no tampoco 8, porque hay una que está ocupada y no tiene contrato firmado, sino el resto de viviendas, las otras 7 que estaban en el convenio con el Ayuntamiento, firmaron un convenio de precario no con el Ayuntamiento de Torrijos, lo firmaron con la Diputación Provincial de Toledo. ¿Y qué suponía ese contrato de precario? Que no pagaban absolutamente nada ni al Ayuntamiento ni a la Diputación. Después, en noviembre del 2017, lo que hace el Ayuntamiento es firmar un nuevo convenio con Diputación y esos contratos pasan a ser contratos precarios con el Ayuntamiento de Torrijos el 5 de noviembre del año 2020, sin cambiar las personas que estaban porque se habían cedido a una asociación y ya venían con un contrato firmado con la Diputación. Lo que no queríamos el Ayuntamiento de Torrijos era desahuciar a nadie, basta que ya estaban dentro y que en cierto modo esas asociaciones nos habían ayudado a que esas viviendas no estuvieran ocupadas de una forma más, bueno, ocupadas son todas ilegales, pero sí más dando problemas a la convivencia o siendo utilizadas para otro tipo de cuestiones que no sea el vivir. Y lo único que se hizo en el mayo del 2023 es intentar que esas personas no vivieran gratis, sino que pagaran una cantidad de dinero, porque lo que no quería asumir el Ayuntamiento también es que las obras, porque al final no dejan de ser inquilinos, te piden a ti, al Ayuntamiento, que no estaba ganando nada de dinero con las viviendas, porque los contratos en precario, tanto el de Diputación como el del Ayuntamiento de Torrijos, no pagaban ellos absolutamente nada por vivir, sino que el suministro de agua, el contrato le habían hecho, pero lo pagaban ellos, el suministro de luz le habían hecho ellos y el Ayuntamiento no estaba ganando dinero. Era que si te pedían también que si se rompe una teja, se
rompe la tubería, el ayuntamiento no lo tuviera que asumir porque Diputación no lo iba a asumir. Por lo tanto, esos contratos pueden ser que no estén de la mejor manera hechas, pero no son contratos a personas que nosotros elegimos a dedo en plenas elecciones. En las elecciones se firman otra cosa y otros acuerdos y luego cedemos el silo. Eso a lo mejor se hace en plenas elecciones, pero esto no era, sino que eran las mismas personas que llevaban viviendo en esas viviendas desde el año 2017. Por lo tanto, no nos hemos inventado a nadie, no hemos cogido a nadie para unas elecciones del año 2023 y le hemos dicho, si me votas a cambio te doy una vivienda. No, podemos ceder el silo, pero, y eso lo han hecho ustedes, pero nosotros lo que hemos hecho es hacer diferentes contratos con las personas que ya venían con un contrato en precario de la Diputación Provincial de Toledo. Y dicho lo cual, y este argumento histórico, volvemos a lo mismo. Si nos quitábamos el escaldado, el tal, no entendemos por qué, estando tapiada y estando cerrada, para que nadie tenga la osadía de poder meterse por otro lado y que al final la terminen ocupando, no de verdad ceden a cualquier otra asociación, no hace falta que sea la que se le pidieron a ustedes, sino a alguien que la quiera dar uso, la pueda utilizar. Incluso entiendo que sigue funcionando en Torrijos una asociación que ayuda a personas en vulnerabilidad, que no tiene vivienda y que la podría dar un uso, no lo hacen y un año después está tapiada. Tómenselo ustedes como quieran o lo tomen como una afrenta el decirle que no esté tapiada, pero lo digo realmente en serio, que una vivienda planta baja que puede ser accesible para mucha gente y que puede venir muy bien, no se utilice por una asociación o por alguien para, justo, si yo les entiendo perfectamente, es decir, para una vivienda abrir una bolsa donde la gente va a tener unas expectativas que no son, creemos que esa parte de cedérselo a una asociación sería entendible por todo el mundo y por lo menos no estaría tapiada. Nada más. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Vale, me parece aceptable su discurso, pero volvemos a incidir en la fecha. Es que en plena campaña electoral, más concretamente una semana antes de las elecciones municipales, ustedes ceden ante una extorsión de ocupación. Ni por asomo tuvieron en cuenta la opinión de los servicios jurídicos del ayuntamiento, si esto viene desde 2017. Bueno, no es que la tuvieran en cuenta o no, es que estos contratos se los debió encontrar el secretario encima de la mesa. O si no, ¿cómo se explica que los contratos de las casas estén firmados un 20 de mayo y el informe jurídico de este ayuntamiento esté datado a 16 de junio, un mes después de la firma de los contratos, y por no hablar de que era su último día en gobierno? En estos 2 años que llevamos en gobierno, si nos hemos enterado bien, que igual no, el informe jurídico se debe realizar antes de la acción. Creo que era así. A ustedes les dio absolutamente todo igual. Solo pensaron en sus 9 concejales, no tuvieron escrúpulos ni actuaron con la ética, moral y el buen hacer del que presumen día a día. No tendremos el bagaje político que tienen ustedes, ni muchísimo menos. Nosotros no llevamos 20 años sentados en una bancada, ya sea en oposición o en gobierno, pero lo que sí que sabemos es que no está del todo bien hecho. No vamos a meternos ya en si jurídicamente es mejor o peor. Eso sería cosa de los jueces. Pero que carecieron de escrúpulos para hacer lo que hicieron, sí que lo creemos. Vuelvo a repetir, nosotros estamos trabajando por unas bases justas, objetivas y con criterios de selección, teniendo en cuenta las características, como bien han dicho, de la vivienda. Eso, señores, es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no es hacerlas deprisa. Necesitan su tiempo y vuelvo a insistir, es un tema tan delicado que hay que tener la asesoría de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Torrijos. No vamos a negar que si esta casa fuera dada a dedo, como pasó con las otras, todo hubiera sido muchísimo más rápido. Este Gobierno tiene claro el uso que quiere que tenga esa casa. Ya lo hemos explicado en la primera intervención. No sé si ustedes lo tendrían tan claro, porque primero nos dicen que se dé ya de ya. Después que la cedamos a una asociación o a varias.
Y la mejor de todas es la de hoy, que convirtamos esa casa, que ustedes dicen que es tan necesaria para las personas vulnerables, que la convirtamos en un albergue de peregrinos. De verdad que no dábamos crédito cuando hemos leído la moción de que convirtamos esta casa en un albergue de peregrinos. Pasamos de que quieran dársela al primero que pasara a convertirla en un albergue. Como les he dicho en mi primera intervención, me sorprende que siendo ustedes, y lo digo de corazón, tan inteligente, con las sabidurías que ustedes han demostrado, con la de años que llevan algunos de ustedes aquí sentados, tan mal vieron su futuro en el ayuntamiento una semana antes de las elecciones como para alquilar, medio regalar una casa a 50 euros al mes durante 25 años. Desde luego que esto fue mejor que el sueldazo de la ONCE que se repartió el otro día aquí en Torrijos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Gracias. Bueno, yo no les compro el discurso. Efectivamente, 2016 lo hacen bien, 2017 lo hacen bien, pero claro, llega 2023, efectivamente deberían pregar las elecciones, a ver cómo hacemos del pis y corriendo, y ya lo hacemos mal. ¿Que tiene peligro de ocupación? Pues bueno, pues efectivamente se podía tapiar, no hacía falta que entrara la Diputación, efectivamente se podía tapiar, como se tapió, era una orgullosa actuación por esta Concejalía de Seguridad cuando se ejercía, tanto que me mencionan. Entonces, no vengan ahora contando, no, es que pensamos que tal, si no hay problema en alquilarlo en precario. Si estamos a favor de personas necesitadas, sí, que se queden ahí. Entre no pagar nada, pero pagar 50 euros y que se haga mal y que resulta que se queda y que ahora a ver cómo se resuelve la legalidad, pues se queden en precario, no hay ningún problema. Lo único que sí le voy a comprar, pues efectivamente, al final de las elecciones cambia todo. Lo mismo PSOE que PP. Con eso sí que le voy a perdonar. Ya bastante tienen con Koldo, Cerdán, hoy el fiscal, bastante caña les he dado ya. Eso sí que con eso les voy a perdonar. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Bien. Extorsión de ocupación, no. Nadie nos ha extorsionado. Claro, extorsión a la ocupación como si hubiesen extorsionado para hacer el contrato. No es una extorsión a la ocupación. Sí que intentaban ocuparlas, hablo del año 2017, sí que intentaban ocuparlas. Una de las opciones era el tapiado, que no he dicho en ningún momento que esté mal hecho el tapiar. Sabemos todo lo que pasó hace un año cuando la persona que vivía no estaba y se ha comentado. Entonces, me parece muy lógico tapiar la vivienda hasta que el ayuntamiento decida hacer lo que tuviera que hacer. Lo que decimos es que ha pasado un año y que decidan lo que tengan que decidir. Y por lo tanto, vuelvo a reiterar, no son unos contratos que en el año 2020, puede ser más ético, menos ético, más moral o menos moral. Desde el Ayuntamiento de Torrijos, del equipo de gobierno que estaba en el año 2023, cree que los contratos de precarios son tan válidos como cualquier otro y daba funcionalidad total y seguridad a las personas que estaban allí. A lo mejor no era el ayuntamiento la parte que no veía los contratos de precario una seguridad para quienes estaban allí viviendo y que cumplan los requisitos. Pero bueno, la realidad es la que es y están ahí. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que no la tengan cerrada, utilicen la mejor fórmula posible para que no siga estando cerrada, basta que es una vivienda pública, sea de Diputación, cesión al Ayuntamiento, pero es el Ayuntamiento quien decide ahora mismo, porque la tienen en concesión, la den un uso y que no se vea una vivienda cerrada cuando seguramente hay asociaciones y todo el mundo que la quieran dar. Nuestra última intención, es decir, nosotros, ¿por qué decimos el albergue del peregrino? Por opciones que les dan. Si sabemos que una asociación que tiene usuarios que la quieren para poder vivir y ustedes no se la dan, pues hombre, mejor que en el sótano. Que ustedes han flipado cuando han visto la moción. Pues imagínense cómo hemos flipado los demás cuando vimos la noticia de que ustedes decidían dar los sótanos de un escenario en la Plaza de los Descubrimientos, que está abajo, que no tiene luz directa, que no tiene ventilación, a una asociación para que monte allí un albergue del peregrino. Pues, hombre, hemos flipado bastante nosotros, y yo creo que todo el mundo
quien ha leído, por la misma flipada que hemos tenido cuando hemos visto que tienen que devolver 1.197 euros de una subvención de urgencia social, como por ejemplo la vivienda, a la Diputación Provincial de Toledo, porque no, o bien no lo han justificado, o bien no se lo han gastado, pero que tienen que devolver ese dinero. Bueno, pues lo social, pues aquí estamos con este tema. Por mi parte, nada más. Yo me gustaría que votaran a favor. La fórmula la eligen ustedes, son ustedes los que gobiernan, sobre todo por no tener una vivienda que nos tienen cedida, tapiada, en pleno centro de Torrijos, nada más. Muchas gracias. Sé que le preocupa bastante el tema del albergue, señor Arevalillo. No se preocupe que una tarde que tenga libre, entre vídeo y vídeo de elefante para mofarse del alcalde, me comprometo a ir en persona junto con el concejal de Obras y le vamos a enseñar de primera mano el albergue, lo que queremos hacer allí, las prestaciones que se va a dar, y le aseguro que no va a quedar como ese zulo que intenta hacernos creer que eso va a quedar. Sí, pero vamos, siempre en cualquier caso, mejor que una cloaca llena de mierda y de humedades, siempre es mucho mejor darle un uso, seguro. Estamos de acuerdo. Dicho esto, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda denegada la moción por 6 votos a favor y 9 votos en contra. Que quede claro que preferían que fuera una cloaca y lleno de mierda. Bueno, ruegos y preguntas. Un ruego. Sabemos, si no ha cambiado la cosa de hace unos días, que llevan muchísimo tiempo los del SEPAP de Torrijos solicitando más sillas para los usuarios y usuarias. Hasta donde sabemos han llevado sillas, pero dicen que son de pala. Entonces, nosotros lo que nos cuentan los familiares, que las sillas que habría que llevar para que las personas mayores se levanten sean con respaldo y con agarraderas, con respaldo, y que no sean de tal, que lo atiendan y que lo hagan lo antes posible. Nada más. Pues nada, agotado el orden del día. Perdón, preguntas si tienen. Una pregunta solo, que como vamos bien de tiempo, pues la hago y la dejamos. En su programa electoral del Partido Popular, me ha chocado, revisando el programa, yo me lo leo, el suyo, o sea, me lo leo, en el punto número 9 sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y medio rural, tienen una cuestión que me gustaría saber qué han hecho al respecto, si lo han hecho ya, sobre lo que dicen que iban a recuperar y a conservar la liebre ibérica en Torrijos. La liebre ibérica en Torrijos. Iban a hacer un plan de recuperación y conservación de la liebre ibérica en Torrijos. ¿Sabes si han hecho algo o no han hecho nada? Nada más. Le contestaremos en el siguiente pleno. Además, como buen aficionado a la liebre, se lo explicaré yo, señora Arevalillo. Y cerramos la sesión.